Saludos amigos, mi nombre es Mirna y en nombre del equipo de Mindalia Televisión queremos darte la bienvenida a Mindalia en directo, donde cada día miles de personas asisten a las conferencias y entrevistas organizadas por mindaliatelevisión.com. El día de hoy está con nosotros Silvana Piedrahita. Silvana es realizadora de cine y televisión con una maestría en escrituras creativas. Es fundadora de una empresa de estrategias de comunicación y creación de contenidos. Silvana es autodidacta en el arte de la lectura de cartas y está capacitada por Cristóbal Jodorowsky en Tarot. Hoy Silvana nos viene a dar una conferencia titulada Las repeticiones más comunes en el árbol genealógico. Antes de empezar con Silvana, queremos recordarte que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucros. Nuestra única misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta y ustedes pueden ayudarnos. ¿De qué forma? Suscribiéndose a nuestro canal si todavía no lo han hecho, dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartirlo con alguien que sepan que se puede beneficiar del contenido que vamos a estar conversando el día de hoy. También les recordamos que mientras estemos en directo, como ahora mismo, tenemos la herramienta del chat, herramienta que les va a servir a ustedes para interactuar con Silvana, hacer sus preguntas. Solo les pedimos que usen, por favor, el formato. El formato es palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Al final de la conferencia, Silvana tendrá la amabilidad de responder las preguntas. Por último, pero no menos importante, les recordamos que Mindalia Televisión transmite todos los días de la semana en directo por Mindalia Televisao, Mindalia TV English y Mindalia Televisión, como ya saben. Así que les invitamos a que vayan a nuestros diferentes canales para que se enteren del contenido que estamos desarrollando por allí. También pueden colaborar con Mindalia ofreciendo su propio conocimiento valioso, pueden hacer una conferencia o pueden ser entrevistados. Para esto, solo tienen que ir a nuestra página web y en el tope de la página encontrarán un enlace que pone Colabora con Mindalia. Esto los va a llevar a un formulario que pueden llenar. Nuestro equipo técnico los estaría contactando luego y podrían ser ustedes, así como Silvana, compartiendo información valiosa que puede ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta por medio de las diferentes plataformas de Mindalia Televisión. No los entretenemos más por ahora y los dejamos con Silvana. Silvana, bienvenida a Mindalia en directo. Hola, buenas noches en Colombia. ¿Cómo están? La pantalla es tuya. Bueno, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy quería contarles sobre las repeticiones más comunes del árbol genealógico. El árbol genealógico es nuestro, digamos, son todos nuestros ancestros, son todas esas personas que estuvieron antes de nosotros y que gracias a ellos, al trabajo, a sus experiencias, a su evolución, nos han construido las personas que somos. Ahora, el árbol genealógico tiene algunas repeticiones y esas repeticiones a veces lo que hacen es que nosotros como seres humanos no podamos desarrollar todas nuestras potencialidades, no podamos lograr nuestros sueños, no podamos cumplir nuestros propósitos, pues estamos más enfocados en parecernos al árbol y repetir al árbol para pertenecer en vez de venir a ser como ese propósito por el que vinimos a este mundo. Entonces, bueno, lo primero que quería contarles es por qué se repite el árbol genealógico. El árbol genealógico se repite desde una parte muy biológica de nuestro cerebro, una parte que, digamos, estaba cuando vivíamos más en la supervivencia. Y nosotros como seres humanos, igual que los mamíferos, vivíamos en manada. Y la manada nos garantizaba la supervivencia. Estar en manada nos permitía garantizar alimento, nos permitía garantizar techo y en el momento en que nos salíamos de la manada, literalmente podíamos morir. Entonces hay algo de esa información ancestral que todavía está muy en nuestro cerebro, un cerebro que se le llama el reptiliano, que es el cerebro de la supervivencia, y hace que nosotros inconscientemente, aunque hoy eso no se dé en la práctica, es decir, aunque nos alejemos de la familia o aunque nos alejemos de la manada, las probabilidades de morir son muy pocas, una parte de nuestro cerebro sigue pensando que si eso sucede vamos a morir y vamos a dejar de existir. Y por eso el árbol lo que hace es establecer unas dinámicas a las que todos los descendientes van a querer repetir, parecerse, cumplir para no morir. Entonces nosotros como seres humanos empezamos a imitar al árbol por lealtad y por, digamos, esto que les cuento, que es un miedo inconsciente a la muerte, que lo cual no es real. Entonces,
Vamos a ver hoy como los temas más repetitivos del árbol. Lo que yo los invito es que después de esta charla, ustedes vayan, levanten su árbol, investiguen, pregunten. Todos los temas que ustedes van a ver acá es importante que ustedes vayan, hagan su árbol, vayan levantando esa información y empiecen a ver cuáles son las repeticiones más comunes de su árbol e identificar cómo estas repeticiones pueden estar tal vez impidiéndoles lograr lo que ustedes quieren, cumplir sus sueños y propósitos. Entonces, lo primero que vamos a ver que se repite en el árbol son las fechas. Entonces, se van a repetir fechas de nacimiento, fechas de muerte, eventos importantes y concepciones. ¿Cómo funciona eso? El árbol empieza a repetirse, digamos, es común que muchas personas nazcan muy cerca de la misma fecha. Entonces, si yo soy del 8 de septiembre, es posible que tenga muchos tíos que son del 8 de septiembre, o que son del 9 de septiembre, o que son del 7 de septiembre, y que son fechas muy cercanas. Entonces, estos nacimientos lo que hacen es cargar a la persona con la intención inconsciente, todo esto que vamos a ver hoy son propósitos inconscientes de repetir a esas personas que nacieron en esa misma fecha. Entonces me explico. Si mi abuelita nació el 8 de septiembre y yo soy del 8 de septiembre, eso quiere decir que inconscientemente, tanto yo como mis padres hicieron que se manifestara, o sea, que yo naciera en esta fecha para reemplazar a esta abuelita en el momento en que ella esté ausente. Entonces, digamos que esta abuelita es la mamá de mi mamá. Eso quiere decir que inconscientemente mi mamá hace que yo nazca y yo también elijo nacer en esa fecha para reemplazar esa persona cuando esa persona esté ausente. ¿Eso que empieza a causar en nosotros? Empieza de pronto a que nosotros tengamos repeticiones o a que sintamos que nos ponen digamos, como presiones de ser lo que no somos. Entonces, si nuestra abuelita es muy ordenada y nosotros somos desordenados, entonces nos van a exigir ser ordenados porque inconscientemente quieren que seamos como la abuelita o que tengamos las mismas características de la abuela, que seamos iguales de compasivos y de pronto somos más bien más secos y toscos. Y hay algo en nosotros que a veces no se siente conforme porque siente que nos han exigido ser la persona que no somos. Y eso puede estar, digamos, en una de las repeticiones, que es la fecha de nacimiento. Ahora, la fecha de muerte también a veces se repite. Entonces empezamos a ver que en el árbol las muertes se repiten seguidos en las mismas fechas, como que muy cerca del 18 de diciembre o muy cerca del 3 de enero. Dependiendo de cada familia va a pasar, digamos, una repetición diferente. Esto también es una programación con la que nacemos y es probablemente en la familia se empieza a decir, es que nosotros solemos siempre nos morimos en marzo, o qué raro que siempre pasa algo en marzo, y eso inconscientemente empieza a quedar en nuestro interior y inconscientemente lo vamos a repetir y probablemente, Dios no quiera, morimos en esa misma fecha. Entonces, digamos que es importante empezar a hacer conciencia de estas repeticiones para que nos demos cuenta que nosotros no debemos repetir eso solo por parecernos al árbol. Esas son repeticiones que a veces vamos a querer cumplir solo por lealtad. En ocasiones lo que sucede es que alguien muere en el cumpleaños de otra persona. Entonces, mi abuelito se murió el día de mi cumpleaños. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Lo que está pasando es que esa persona que murió quiere que su muerte sea celebrada. No quiere que sea una muerte triste, no quiere que sea una muerte donde haya llanto, sino todo lo contrario. Quiere que sea un día de celebración, quiere que sea un día de armonía. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. Lo que hacemos es, si justo cumplimos el día que se murió nuestro abuelito, a partir de ese momento se convierte en un día triste, se convierte en un día de nostalgia, cuando esa persona lo que trató de hacer es volverlo un momento de celebración. Eventos importantes. ¿Qué eventos importantes se pueden repetir? Por ejemplo, en términos de fechas. Puede ser que nos casemos en las mismas fechas o que nos divorciemos en las mismas fechas o que nos confirmemos en la misma fecha si somos de una cultura católica. O, por ejemplo, que nos graduemos alrededor de la misma edad o de los mismos años. Entonces, también estas fechas que se van repitiendo, nosotros podemos empezar a ir a identificarlas al árbol, a ver qué es lo que estamos tratando a quién estamos tratando de invitar, a quién estamos tratando de complacer a través de esa repetición. Las concepciones. Con las concepciones, digamos que esa es un poco más complicada porque la fecha no nos va a dar exacta.
Entonces nuestras concepciones o las repeticiones de la concepción pueden estar 9 meses después o 9 meses antes de nuestro cumpleaños o del cumpleaños de algún familiar del árbol. Entonces, ¿cómo funciona esta? Porque esta es un poco más complicada. Digamos que puede que yo sea concebida el día que nace alguien. Eso quiere decir que yo voy a nacer 9 meses después de la fecha de concepción de esa persona. Pero eso quiere decir también que yo estoy tratando de repetir a esa persona o que cuando ya nazco vengo con esa carga de repetirla, de sentirme que debo ser como ella, pero esa es más difícil de cachar porque como que la fecha no se repite exacta, sino que tenemos que hacer una matemática para ver, ok, ¿qué pasó en la fecha de mi concepción? Entonces, por ejemplo, yo nací el 8 de septiembre. Entonces, mi concepción está alrededor de finales de diciembre. Entonces, también voy y reviso quién nació a finales de diciembre. Tal vez en mi árbol nació mi tío, mi tía nació el 29 de diciembre. Entonces, ahí empiezo a identificar que tal vez inconscientemente vengo a repetir a esa tía que nació el 29 de septiembre y 29 de diciembre y que seguro su concepción, me devuelvo, debió ser en marzo. Y entonces miro quién nació en marzo y empiezo a identificar que en marzo nació mi mamá. Entonces ahí empiezo a ver todas esas repeticiones y empiezo a identificar cómo el árbol se va a tratar de que nos parezcamos, de que todos estemos como por las mismas fechas y por los mismos días de nacimientos y concepciones. Ahora, ¿qué más se repite en el árbol? En el árbol se repiten los nombres, ¿sí? Entonces también cuando nosotros levantamos el árbol genealógico, vamos y miramos cuándo se repite nuestro nombre, que es el más importante cuando nos vamos a trabajar a nosotros mismos, pero también identificamos cuáles son los nombres que se repiten mucho en el árbol. Entonces, ¿qué pueden ser las repeticiones? Están las repeticiones exactas, es decir, yo me llamo Carlos y en mi árbol hay 7 Carlos, que se llaman exactamente Carlos. Entonces, esas personas, digamos que de pronto hay que ir a identificar al Carlos más viejito que podemos encontrar en el árbol, a ver y descubrir a quién estamos tratando de reemplazar. Casi siempre el que estamos tratando de reemplazar es al ancestro más antiguo que podemos encontrar en el árbol con ese nombre. Entonces, Carlos y Carlos, nombres exactos. Pero también podemos encontrar repeticiones por género, es decir, yo me llamo Carlos y en mi árbol hay muchas Carolinas, entonces las Carolinas y los Carlos también es una repetición. Entonces, también debo identificar que, pues digamos, el nombre por género, Julio, Julia, ¿sí? Como que esos nombres también son repetición. Otro de los nombres que podemos repetir son los fonéticos, es decir, son los que suenan muy parecido, pero no son el mismo nombre. Entonces está, por ejemplo, Julia y Juliana. Eso también es una repetición. No tiene tanta presión, digamos, que la repetición de Carlos, pero sí nos están dando como una ideita de que ahí debíamos repetir a ese familiar. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Silvana, mi hermana se llama Catalina y mi otra hermana se llama Lorena. Entonces, Catalina y Silvana, los dos terminan en Ana. No son tan parecidos. Nosotros decimos Silvana y Catalina son dos nombres diferentes, pero que fonéticamente terminen en ese Ana y que mi hermana termine en Na, hace que inconscientemente nuestros papás quisieran que fuéramos de la misma familia, que nos quedáramos igualitas, que no fuéramos a ser diferentes para que sigamos cumpliendo esto que les contaba al principio de pertenecer a la manada. ¿Cómo puede ser también la repetición? Puede ser con nombres que están traducidos, ¿sí? A veces en las traducciones es más difícil porque nosotros no sabemos, por ejemplo, yo particularmente en este momento no sé cómo es la traducción de Silvana al francés, pero eso podría ser una repetición. Entonces, Jules y Julia es una repetición. Eh, Joseph y José es otra repetición. Entonces también tenemos que ir a ver esos nombres que pueden estar en otros idiomas, que están traducidos y para ir a ver si estamos repitiendo a alguien particular en el árbol. Y también están las repeticiones de nombres simbólicos. Esto quiere decir que hay un símbolo que el árbol le quiere hacer como repetitivo. El más fácil, el ejemplo más sencillo es el de las flores. Entonces en mi árbol hay muchas flores. Entonces está rosa, está margarita, está violeta y están como los nombres de las flores. Entonces ahí yo también debo ir a identificar, si yo me llamo Margarita, ¿quién más tiene nombres de flores? ¿Sí? Entonces esto, digamos, cuando nosotros montamos el árbol, vamos a ir a ver
dónde nos estamos repitiendo y a quiénes estamos tratando de imitar, a quiénes queremos repetir. Y vamos también a identificar de la vida de ellos, nosotros que estamos repitiendo, que nos está impidiendo lograr lo que queremos. Entonces, otra repetición que podemos encontrar son las profesiones. Esto es muy común en el árbol y es que mi familia es de abogados, yo soy abogada. Mi familia es de médicos, yo soy médica. Mi familia es de artistas, yo soy artista. ¿Sí? Entonces, eso también es importante porque muchas personas que vienen a consulta conmigo dicen, yo no sé, pero a mí no me va bien en el trabajo, no he logrado surgir, no he logrado crecer. Y tal vez lo que se identifica es que esa persona tiene una profesión que es la profesión que tiene todo el árbol. Y esa persona ha sentido la presión por ser a él de tener la misma profesión, pero de pronto algo en su interior le dice que él tiene otra misión de vida, otro propósito, pero le cuesta trabajo ir a cumplir ese propósito porque, como les decía, tiene miedo de morir si deja de pertenecer al árbol. Y esto pasa mucho en algunas familias que presionan a los hijos para ser médicos o que les dicen lo que deben hacer porque les dicen, en esto es lo que nosotros somos buenos, nosotros siempre hemos sido los mejores carpinteros del pueblo, no puedes tú ser cantante. Y digamos que esto lo podemos ver en Coco, la película, ¿sí? Cómo están estos temas, de verdad para temas de árbol genealógico les recomiendo ver la película porque ahí empezamos a ver cómo el árbol nos presiona para ser igual. O si algo pasó grave, nos presiona para que nos diferenciemos porque corremos peligro. Pero ¿qué pasa con las profesiones? A veces las profesiones no son tan exactas. No es que todos seamos médicos, pero sí debemos, por ejemplo, ir a revisar si hay algo en el árbol que nos está diciendo que debemos embellecer, por ejemplo. Eh, entonces, si es embellecer, entonces tal vez en el árbol hay muchos cirujanos plásticos, esteticistas, eh, pintores de perfiles, de retratos y como mucho foco en la cara, por poner un ejemplo. Entonces, ahí también estamos haciendo repetición. No es tan obvia como cuando la profesión es la misma, pero a veces empezamos a identificar que sí, que en nuestro árbol hay muchos ingenieros o que pueden ser ingenieros civil, ingenieros de sistemas, pero todos son ingenieros. O que todos tienen como el mismo propósito de fondo, como les comentaba de embellecer, ¿sí? O puede ser el propósito de servir. Entonces unos sirven con, tal vez, no sé, personas que tienen cáncer, otros sirven de otra manera para ayudar a una fundación con un propósito de otra cosa, pero todos están como en función de lo mismo. Entonces también es importante ir a identificar nuestra profesión, quién más la tiene en el árbol y si no es nuestra profesión exacta, quién más hacía algo muy parecido, ¿sí? De pronto yo soy editora de libros y en mi árbol hay escritores de libros. No es exactamente lo mismo, pero está muy parecido. O hay alguien que imprimía los libros, ¿sí? O hay alguien que era diseñador o diagramador de libros. Entonces, todo eso empezamos también a identificarlo, a ver cuándo se repite, quién lo repite y cómo se repite, para ver si eso de gramos es parte de nuestra repetición. ¿Qué otras cosas podemos repetir? Podemos repetir enfermedades. Entonces, esto es, digamos, muy común. Las personas sienten que, digamos, se nos ha dicho, en esta familia no sé, 5 personas han muerto de cáncer de seno. Entonces nosotros empezamos a creer que es posible que a nosotros nos dé cáncer de seno, porque como el árbol lo tiene, y esto digamos que la ciencia lo refuerza, y es que las enfermedades son genéticas, entonces nosotros empezamos a sentir que es posible que nosotros vayamos a tener cáncer de seno. ¿Qué pasa con esto? Digamos que nosotros sí podemos traer una información genética que nos diga que somos propensos a desarrollar alguna enfermedad. Pero también la ciencia ha comprobado que no porque nosotros tengamos esa información genética quiere decir que la vamos a desarrollar. En este trabajo de árbol, que esa enfermedad se desarrolle, que esa enfermedad se dé, no es solo responsabilidad de la genética, es responsabilidad también de este deseo de nosotros de imitar al árbol y de hacer que pertenecemos a él. Ustedes van a decir, pero yo no quiero tener esa enfermedad, a mí no me gustaría, o es posible que, digamos, yo vaya a querer hacerlo. Entonces, esto es, digamos, es un truco
es muy inconsciente, nosotros no nos damos cuenta, pero como les decía al principio, como nosotros necesitamos pertenecer a la manada, entonces debemos desarrollar esa enfermedad. Incluso cuando se ha puesto en entredicho que nosotros podemos pertenecer a ese árbol, cuando hay alguna información que puede decir que es posible que nosotros, no sé, cuando la mamá tiene una infidelidad, entonces no se sabe si era de esa persona, o estas situaciones en las que uno oye que el papá dice que la hija no es de él, ¿sí? Entonces, esos niños, a veces, no niños, puede ser que ya crezcan y estén adultos, desarrollan una enfermedad similar a la que puede tener el padre para demostrar que sí son hijos de ese papá, para demostrar que pertenecen a esa manada y que están, digamos, en el mismo árbol genealógico. También pueden ser enfermedades no genéticas, ¿cierto? Hay enfermedades que podrían ser de otra índole, que la ciencia no diga que son, digamos, de transmisión genética, pero igual, como nosotros queremos parecernos al árbol, empezamos a repetirlas, ¿sí? Entonces, puede ser el asma, por ejemplo. Entonces, mi papá fue asmático cuando chiquito, mi abuelito fue asmático como chiquito, ergo, yo fui asmática cuando chiquita, ¿sí? Pero, como les digo, todo esto son, digamos, desarrollos que hace el inconsciente para hacernos parecer al árbol. Cuando nosotros empezamos a trabajar el árbol, la idea es empezar a o sea, no seguirnos identificando esos temas del árbol y reconocer que podemos ser completamente diferentes y que no vamos a correr ningún peligro. Es un trabajo, digamos, que no es fácil, porque decir que no queremos pertenecer al árbol también es algo que no va a ser bien recibido ni por el árbol ni por nuestro inconsciente, por lo que les digo que quiere seguir perteneciendo. Pero cuando empezamos a hacer conciencia que estamos haciendo muchas cosas por repetición, porque tenemos que parecernos al árbol desde un miedo biológico, pues podemos empezar a transformar nuestra vida y decir, no, pues yo tal vez no quiero ser médico, tal vez yo no quiero ser abogado, así yo ya tenga 50 años y lleve 30 años de práctica, puedo empezar a reconocer, sí, esto no era lo que yo quería, yo siempre quise ser músico y me dio miedo, o yo identifico que en mi árbol todo mi linaje materno ha terminado paralizado porque les da una enfermedad de cadera y yo puedo tener este miedo de decir, yo también soy mujer, es posible que a mí me dé, porque el árbol me está diciendo que esta enfermedad es posible. Entonces, todo este trabajo de árbol lo que nos dice es, no, alto en el camino. Tú puedes cambiar esa realidad, simplemente debes entender que lo vas a querer repetir desde un lugar inconsciente, pero que si lo haces consciente, puedes transformar esa realidad y que no es necesario que a ti también te dé, digamos, esa parálisis en el ejemplo que les puse. ¿Qué más se puede repetir en el árbol? Los eventos familiares. Entonces, acá tenemos matrimonios, número de hijos, divorcios, crisis económicas, triunfos y abortos. Entonces, por ejemplo, matrimonios, fechas de matrimonios también se pueden repetir, estilos de matrimonios es muy común ver en el árbol. Por ejemplo, que uno dice, oiga, el esposo de mi hermana es igualito a mi papá, o sea, es lo mismo, piensa igual, cumplen por la misma fecha, se parecen, tienen estas mismas características. Entonces, ese matrimonio se parece mucho al de nuestros papás o nosotros mismos podemos repetir un matrimonio similar al de nuestros padres. Por eso también en este apartado hablaba de los divorcios, porque si nuestros padres se separaron, tal vez nosotros también nos separamos, porque eso es lo que aprendimos, eso es lo que nos enseñaron, esa es la forma que vimos para amar y entonces empezamos a repetir algunas situaciones para parecernos al árbol. Número de hijos, entonces también hay familias, por ejemplo, yo tuve una consultante que me dijo que yo quiero tener 4 hijos. Entonces, ok, ¿por qué quieres tener 4 hijos? Es un número particular. No, yo quiero tener 4 hijos. Fuimos a revisar al árbol y la mayoría de sus familiares habían tenido 4 hijos. Entonces acá decimos, ok, ¿de dónde viene esta información de que tener 4 hijos es la familia ideal? Pues precisamente porque en el árbol, en las familias de 4 hijos, son las reconocidas, entonces esta persona a nivel inconsciente quiere repetirlo, pero sin ninguna razón, sin ninguna sustentación, simplemente hay algo en su inconsciente que le dice, una familia perfecta es una familia de 4 hijos.
pero de pronto nosotros decimos, bueno, 4 hijos, tal vez con 2 yo estaría bien, pero hay algo en mí que quiere 4 hijos. Entonces esto nos ayudaría como ir a replantearnos, a preguntarnos desde dónde quiero tener 4 hijos, si es desde querer repetir el árbol o si es de verdad un deseo interior nuestro. Generalmente si en el árbol está esa información, pues es desde la repetición. Crisis económicas. Es muy común ver, por ejemplo, que se repitan como circunstancias o efectos de crisis económicas en las familias. Entonces, si mis papás sufrieron una crisis económica cuando ellos estaban alrededor de los 50 años, entonces yo inconscientemente voy a tener una crisis económica a los 50 años para parecerme al árbol, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo esto que les estoy diciendo es para que ustedes vayan, levanten su árbol, empiecen a identificar algunas cosas, anoten todo lo que se les ocurra, los eventos importantes, temas importantes, para que ustedes empiecen a identificar qué es lo que no quieren repetir y empiecen a trabajarlo y a darse cuenta que no es necesario que les pase lo mismo a ustedes, que se puede transformar y que se puede cambiar, que hay algo en su inconsciente que quiere repetirlo, pero que simplemente con trabajo, con conciencia, con apoyo terapéutico, con acompañamiento constante, se puede cambiar esa información y hacer que nuestra vida cumpla el propósito para el que vivimos. Los triunfos, así como las crisis, también es posible repetir triunfos. Entonces, si mi papá es el mejor cantante de ópera, es posible que yo sea también la mejor cantante de ópera. O si a mi papá le fue muy bien a los 30 años, es posible que yo repita ese triunfo a los 30 años. Es decir, esto no tiene, no sé, no lo vamos a poner en bueno, en malo, en regular, en no tan regular, sino simplemente es identificar todos los elementos que podemos repetir. Así sea un triunfo, si de pronto yo no quería ser cantante de ópera, pero pues es como lo que sentí que debía ser, entonces, pues yo digo, bueno, tal vez mi propósito era otro, fui cantante de ópera por repetir el árbol, pero yo lo que quería era ser cocinera, ¿sí? Entonces, eso es lo que es importante y es lo que yo quiero que se queden hoy de esta charla. ¿Para qué nos sirve tomar conciencia de las repeticiones del árbol? Primero, es importante encontrar creencias. Nosotros venimos de una cultura, nacimos en unos países que tienen unas creencias y a veces el árbol nos va imponiendo esas creencias del árbol y culturales. Entonces, tal vez, por ejemplo, en nuestro árbol es muy importante el matrimonio, pero nosotros no queremos casarnos. Entonces, es importante ir a descubrir eso para decir, yo puedo tener una creencia diferente del árbol y eso no significa que yo voy a morir o que me va a pasar algo o que no voy a poder o que mi familia me va a abandonar. Generalmente la gente se transforma y sigue manteniendo a su familia. Así, digamos, decida no casarse, en este caso. Descubrir limitaciones. Generalmente, a veces nosotros estamos en nuestra vida en momentos de automático, pero entramos en crisis y no sabemos desde dónde vienen esas crisis, por qué nos sentimos en crisis, por qué no logramos lo que queremos, por qué nos sentimos frustrados, por qué nos sentimos tristes, por qué tenemos depresiones. Ir a revisar las repeticiones del árbol nos ayuda a identificar dónde estamos, a quién estamos repitiendo y dónde estamos repitiéndonos en el árbol genealógico. Nos ayuda a descubrir por qué de pronto nosotros tenemos que parecernos a alguien que no queremos parecernos. Ir a sanar a esa persona, ir a sanar esa memoria que está en nosotros que nos dice, oye, como tú te llamas igual que tu abuelo y tu abuelo fracasó a los 40 años, es posible que ahorita tú a tus 40 años tengas esta crisis, pero al hacerlo luz te das cuenta que no es necesario repetirlo, que no es necesario parecerte a tu abuelo, que puedes contar otra historia, que puedes crear tu propia realidad y que ya no es necesario seguirte repitiendo. Es una toma de conciencia, es algo que toma mucho tiempo, acompañamiento, terapia, que se puede trabajar no solo con terapia de árbol genealógico, sino con otras, pero que nos ayuda a transformar nuestra realidad y por eso es importante tomar conciencia. Entonces, de esto se deriva principalmente que eso nos permite entender y transformar. A veces, ir a descubrir por qué hacemos algo, como lo hacemos, sin saber por qué, nos ayuda a entendernos y decir, oiga, vea, es que de pronto yo siempre he sido muy impulsiva porque tengo este familiar que yo repito que era muy impulsivo, entonces yo desde ahí puedo ir a transformarlo porque lo estoy haciendo luz, porque veo cómo es, porque lo puedo llegar como a identificar y como ya lo tengo identificado, pues ya puedo ir a apoyarme con un psicólogo, con un terapeuta y decirle, yo ya identifiqué que esto impulsivo no me pertenece, pero necesito trabajarlo y necesito transformarlo. También nos ayuda a liberar nuestro yo, que eso es lo más importante.
A veces, cuando hacemos terapia de árbol, nosotros creemos que el árbol ha sido malo con nosotros porque nos ha cargado de muchas cosas, pero en realidad, como les decía, el árbol lo que ha hecho es potencializarnos y lograr ser quienes somos, llevarnos a la vida, traernos, a transformarnos. Pero hacer conciencia de estas cosas nos permite identificar quiénes somos nosotros y sacar nuestro yo, sacar esa razón por la que vinimos al mundo, esa misión de vida, descubrirla y, digamos, dejar de repetir algo que no tenemos que repetir. Nosotros vinimos con un propósito y el propósito no es parecernos a nuestra familia. Nuestro propósito es ser auténticos, es ser felices, es aprender, es evolucionar. Y hacer identificación de esto nos permite tomar decisiones que nos lleven a reconocer quiénes somos, qué nos hace felices y pues tomar todo el valor para hacerlo. También nos ayuda a sanar el árbol, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan que el árbol en sí no se va a sanar, pero sí hay un árbol dentro de nosotros mismos que va y se sana, ¿sí? Entonces, si yo tuve, digamos, conflictos con papá, si tuve conflictos con mamá, si tuve algunos traumas, si tuve algunas inseguridades de pequeño, que de pronto tengo algunos resentimientos de lo que pasó, hacer conciencia del árbol genealógico, lo más importante es para sanarlo. Esto no es para pelearnos con el árbol, ni decir es que yo por eso es que soy así, porque mi abuelito era así y yo me llamo igual, entonces yo por eso soy igual de impulsivo, o igual de bravo, o por eso también tengo esta enfermedad, sino todo lo contrario. Hacer conciencia es ir a hacer luz en esos lugares donde el árbol estaba oscuro, donde nosotros empezamos a identificar que las cosas pueden ser diferentes. ¿Y cómo vamos a empezar a sanar este árbol? Si este árbol traía estas raíces y nosotros somos esas personas que llegamos a transformarlo, que llegamos a cambiarlo, que llegamos a hacerle luz, pues las personas que van a venir después de nosotros van a venir con otra información, van a tener un árbol más sano, van a tener un árbol más alegre, van a tener un árbol que sabe que puede, digamos, encontrar su propósito, que sabe que cada persona es independiente y que no debe parecerse. Entonces, por ejemplo, para los que están acá con nosotros y son padres, esta información también es muy importante porque nosotros empezamos a identificar cuando queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Y cuando empecemos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que les estamos pidiendo que no sean ellos mismos, que no cumplan sus propósitos de vida, que no vengan a desarrollar su propia misión, sino que les estamos exigiendo que se parezcan a nosotros para pertenecer al árbol genealógico. Y ese no es el propósito de nuestros hijos. El propósito de nuestros hijos es venir a ser felices, es venir a ser un propósito de vida, es venir a sacar todas sus potencialidades. Entonces nosotros como padres pasa mucho que nos gusta decir, se parece a mí, tiene mis mismos ojos, es que es artista como la abuelita, es que le encanta cantar como el papá. Y todas esas cosas lo que hacen es ponerle inconscientemente a la persona el mensaje de que debe repetir el árbol genealógico. Entonces también los invito porque cuando empezamos a hacer conciencia, también empezamos a identificar cuándo le estamos pidiendo a nosotros repetir, pero también cuándo le estamos pidiendo a nuestra descendencia repetir. Pasa también que cuando estamos con el árbol, tenemos las mismas creencias religiosas, ¿cierto? Y eso también queremos que nuestros hijos las mantengan, las sigan teniendo. Y eso también presiona a la persona, digamos, a si tiene otra creencia o si empieza a cuestionarse una cosa diferente de la vida, dice, debo creer esto porque esto es lo que cree mi árbol. Entonces, pues eso era lo que hoy quería contarles. Ya estoy abierta como para las preguntas, para los temas que tengan sobre repeticiones del árbol. Y esa era la información que quería traerles el día de hoy. Muchas gracias, Silvana. Silvana. Hola. Llegamos al final de tu conferencia. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. A nuestra audiencia también gracias por estar acá. Antes de empezar con el segmento de preguntas y respuestas, les recordamos a la audiencia que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro, que nuestra misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta. Ustedes tienen una fabulosa forma de ayudarnos suscribiéndose a nuestro canal si todavía no lo han hecho, dejándonos un comentario positivo debajo de este video o compartiendo el video con alguien que ustedes sepan que se puede beneficiar del contenido que estamos desarrollando el día de hoy. También pueden colaborar con Mindalia trayendo su propio contenido valioso
haciendo una entrevista o una conferencia. Para esto solo tienen que ir a nuestra página web, hacer clic en el enlace en el tope de la página y por allí encontrarán un formulario que han de llenar y nuestro equipo técnico los puede contactar. Pueden colaborar con Mindalia en portugués por Mindalia Televisao, en inglés por Mindalia TV English y por supuesto en Mindalia Televisión en español. Tenemos los 3 canales, estamos haciendo directos los 5 días de la semana, así que los invitamos no solo a participar, sino a enterarse de lo que estamos desarrollando allí. Visítenos. Por último, recuerden que todavía estamos en directo, tenemos la herramienta del chat activa. Usen por favor el formato palabra pregunta en mayúsculas, el sitio desde donde nos ven y la pregunta en cuestión. Ahora, Silvana, me vas a escuchar, pero no me vas a ver, ¿ok? La primera pregunta nos la hace Sony desde Chile. Hola, Sony. ¿Qué pasa si el hijo y la madre tienen la misma fecha de nacimiento? Ok, bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con trabajo de árbol genealógico hay que revisarlo profundamente, ¿sí? No todo lo que yo les pueda decir hoy va a ser, digamos, igual para cada caso, pero para que ustedes se hagan una idea, cuando nosotros compartimos la misma fecha de nacimiento, ¿sí? Queremos que nuestro hijo nos reemplace a nosotros y nuestra pareja también, digamos, quiso que nuestro hijo nos reemplace a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿esto qué puede causar? Por eso les digo, mucho cuidado porque no es como que esto sea siempre así, tocaría ir a ver en profundidad si algo está pasando, pero entonces, si a mí me piden ser como mi mamá, por ejemplo, y no me parezco a ella, voy a sentir mucha frustración, ¿sí? Si mi papá dice, ¿y por qué no eres tú como tu mamá? Mira que tu mamá tan linda y los dos son Virgo y entonces si los dos son Virgo y tú por qué tan diferente, entonces ese hijo empieza a tener como la presión de parecerse a ese familiar porque nació en el mismo día. Es algo que ustedes van a empezar a ver después de esta charla y van a empezar a identificar cómo por esa fecha la gente los va a comparar muchísimo más que si tuvieran fechas completamente diferentes. Entonces, ahí lo que va a pasar es que es probable que ese hijo sienta la presión de parecerse a la persona que nació en esa misma fecha, ¿sí? Y lo otro que sucede cuando cumplen el mismo día es que perdemos un poco de territorio, ¿sí? ¿Cuándo es el día más importante de nosotros? El día que nacemos, ¿sí? La gente que cumple un día que nadie más cumple ese día de su familia es como ese día es la persona más importante, es la persona sobre la que está toda la atención. Entonces, cuando el hijo y la madre cumplen el mismo día, la atención está dividida, ¿sí? Entonces, ese día, que es como el único día donde podemos ser el centro de atención, perdemos atención y entonces también sentimos que no tenemos como un lugar o un espacio en el mundo, como que nos toca partirlo siempre con otra persona. Entonces también es posible que este hijo le cueste trabajo separarse de la mamá porque siente que debe estar siempre compartiendo un territorio con mamá, ¿sí? Entonces, como les decía, no es como que a todos los niños que nazcan el mismo día la mamá, esto puede ser lo que pasa, pero sí es algunas de, digamos, de las más comunes y lo que suele pasar con la repetición. En la terapia de árbol lo que se hace en realidad es ir a identificar primero la limitación, ¿sí? Entonces, se ve a la persona, se le pregunta qué es lo que no está logrando en su vida, qué es lo que no puede cumplir, y de pronto ahí se identifica que está repitiendo algo de la mamá. Entonces puede ser que esto que les acabo de decir no sea lo que le pasa a la persona, pero es que, digamos, tuvo que estudiar lo mismo que estudió la mamá y él no quiere repetir eso, ¿sí? O podemos identificar que está repitiendo alguna enfermedad de la mamá, porque como nació el mismo día, pues se parece mucho a su mamá, ¿sí? Pero entonces esto, lo que les diría es principalmente la carga con la que nace ese niño es que debe parecerse al padre o al familiar del árbol de la misma fecha de nacimiento. Gracias, Silvana. La siguiente pregunta la hace Marimir de Argentina. ¿Qué pasa cuando en la familia no hay repeticiones? Mm, Según mi experiencia, siempre hay repeticiones, ¿sí? Nos cuesta trabajo verlas, nos cuesta trabajo ir al árbol a identificarlas. A veces son más sutiles de lo que nosotros creemos, a veces no están tan presentes, pero en general siempre hay repeticiones del árbol. No he visto el primer caso en toda mi experiencia
de no encontrar repeticiones en el árbol, no encontrar fechas que se repiten, no encontrar nombres que se repiten, no encontrar profesiones que se repiten, no encontrar alguna fecha de muerte que se repite. Les voy a poner un ejemplo. Sentía que mi nombre no estaba en el árbol, no hay nadie en el árbol genealógico mío que se llame Silvana. Entonces yo me sentía muy original y muy, bueno, no repetí el árbol, pero tengo dos primos que sus apellidos, su primer apellido, el segundo es el mismo mío, es Silva, ¿sí? Y eso lo identifiqué en terapia de árbol. No es lo mismo, como les decía, hay unas repeticiones que son exactas, Silvana, Silvana, pero Silva y Silvana son muy parecidas. De hecho, a mí hay personas que por apodo me dicen sí, ¿sí? Entonces ahí yo identifico esa repetición. Entonces, no hay árbol que no se repita, eh, incluso físicamente nos repetimos, tenemos la misma nariz, los mismos ojos, es difícil que no nos parezcamos a nadie del árbol. Entonces, según mi experiencia, siempre vamos a encontrar repeticiones en el árbol. Que de pronto nos cueste más trabajo ir a verlas, que nos cueste más trabajo descubrirlas. También pasa que no conocemos el árbol, ¿sí? No lo hemos levantado, no sabemos que teníamos una tía que se llama igual, no teníamos ni idea que por allá había una prima por la que nos pusieron el nombre. Solo cuando empezamos a investigarlo vamos a empezar a descubrir que es muy probable que hayan bastantes repeticiones en el árbol. Gracias, Silvana. La siguiente pregunta nos las hace Carito desde Argentina. Cuando fallece una persona el día de nuestro cumpleaños, que no es un familiar, pero sí una persona muy querida, por ejemplo, alguien que queremos como a una madre, ¿eso también cuenta? Sí, nosotros también empezamos a tener repeticiones, digamos que las personas, acá hay algo muy importante, y es que nosotros también nos unimos en la vida con árboles que como que se hablan con nuestro árbol, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que cuando levantamos el árbol de nuestra pareja, por ejemplo, también tiene cosas parecidas, ¿sí? También tiene un tío que se llama igual, también tiene un primo que se llama igual que mi mamá, porque nuestros árboles se comunican. Entonces nosotros nos encontramos en la vida con personas que si levantamos el árbol, también se van a comunicar con nuestros árboles. Es como si nuestros árboles decidieran encontrarse porque también se parecen. Entonces, en este caso que nos cuentan, puede suceder eso. Es una persona donde su árbol resuena mucho con nuestro árbol, esta persona además lo siente como su propia mamá, entonces también empieza a ser parte de su árbol. De hecho, uno pone en árbol, no sé, por ejemplo, las esposas de los tíos, uno pone figuras importantes, amigos de la familia, personas que han de verdad, que han de verdad cambiado la historia de la familia. Entonces, en este caso, esa persona que murió en el cumpleaños, lo que quiere es que se celebre ese día. Como les decía, esa persona lo que quiere es que ese día sea de felicidad, de gozo, de celebración, de fiesta, ¿sí? Nosotros hacemos lo contrario, pero si esa persona murió el día que alguien cumplió años, lo que quiere es que haya una celebración ese día. Gracias, Silvana. La siguiente pregunta nos las hace María Trujillo desde Colombia. ¿Cómo se puede romper con estas cadenas que nos atan a los bloqueos de nuestro árbol? Bueno, hay muchas formas de trabajar digamos, las limitaciones que tenemos en el árbol. La primera es la conciencia, es tomar conciencia y tomar acción frente a la toma de conciencia. Es decir, no solo sirve que yo me dé cuenta que repito mucho a mi mamá, sino que yo también empiece a tomar acciones para no parecerme más a ella, si eso me limita. Si no me limita, sino que al contrario me hace triunfar más, me hace ser más feliz, pues yo puedo seguir repitiendo digamos, esa parte del árbol. Pero si es algo que me frustra, si es algo que me da tristeza, si es algo que no me gusta de mí, pues debo empezar a tomar acciones para cambiar. Lo primero sería tomar acción. Lo segundo, digamos, es, según mi experiencia, es trabajo terapéutico, es acompañamiento, eh, terapias hay de diferente índole. Lo que yo he podido ver con mi experiencia es a cada persona le sirven diferentes enfoques, diferentes terapias. La constelación ayuda para muchas cosas para sanar en terapia de árbol. Hay terapia de árbol puntual para hacerlo. Esto se hace con pequeños ejercicios metafóricos donde uno va y repite o le entrega a la persona lo que debe entregar o rompe el nombre. Digamos, hay pequeños actos para tratar eso, pero pueden haber otras terapias u otros acompañamientos
persona puede hacer para ir a sanarlo. Si a la persona le gusta el yoga, ¿sí? Es posible que a través del yoga, de ciertas meditaciones, de cierta búsqueda interior, pues empiece a sanar ese tipo de cosas. No hay como un solo método para ir a sanarlo, ¿sí? Lo que yo recomiendo pues es empezar a hacer luz. A veces nos cuesta trabajo hacer luz cosas del árbol, no nos gusta verlo, eh, no nos gusta diferenciarnos del árbol a nosotros tampoco, pero la toma de conciencia, el trabajo constante con acompañamiento, nosotros solos, leyendo, hay libros que, digamos, están los libros de Jodorowsky que podrían leer, Salomón Selam también tiene temas de genealogía, entonces pues todo este tema nos ayuda como ir a sanarlo, ¿sí? Desde mi experiencia, yo trabajo de árbol genealógico, con lo que les decía, como con actos metafóricos que van y lo sanan, pero también he visto que hay gente que trabaja los sueños y las metáforas que aparecen en sueños para ir a sanar esos temas, regresiones a momentos de la vida donde eso sucedió para ir a sanarlo. Entonces es más como que cada persona encuentre como, como esa técnica o esa herramienta que le gusta, que le parece que le ayuda y simplemente abiertamente diga, tengo este tema de árbol genealógico que quisiera sanar. Y seguramente ese especialista podrá ayudar a la persona a transformar esa memoria que está en el inconsciente de la persona. Muchas gracias, Silvana. La siguiente pregunta nos la hace Manu desde Colombia. Si vengo de una familia con un pasado muy violento, ¿cómo lo puedo sanar? Bueno, depende de lo que ha pasado, digamos, en términos de violencia, ¿sí? Eh, Cuando se hace con terapia, lo que se hace es revisar muy bien los eventos violentos, ¿sí? Si fueron, digamos, no sé, puede ser, por ejemplo, asesinatos con arma blanca, o puede ser golpes, o puede ser una violencia verbal, ¿sí? Hay como que ir a identificar muy bien qué es lo que estamos repitiendo, ¿sí? Hay que identificar si nosotros tenemos eso y nos está impidiendo lograr nuestro propósito, ¿sí? El árbol es un trabajo que uno puede hacer toda la vida para ir sanando cosas, pero es importante que nosotros veamos si eso nos está afectando. Entonces, digamos que tengo un árbol muy violento, tal vez fue con arma, digamos, blanca, algo pasó con arma blanca en el árbol, y yo soy violento desde otro lugar, simplemente me da mucha rabia, me dan muchas histerias, como que tengo una rabia interior, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, esto sí me limita, o sea, yo no quisiera ser tan violento, quisiera tener estos ataques de histeria, entonces quiero sanarlo. Entonces ahí voy y trato de sanarlo y trato de hacer algún trabajo sobre eso. Si simplemente sé que mi árbol es violento, lo que puedo hacer es meditaciones de darle luz, de agradecer. Nosotros debemos agradecer todo lo que ha sucedido en el árbol, lo bueno, lo que nosotros consideramos bueno y lo que nosotros consideramos malo. Todo el árbol ha estado, digamos, aquí para traernos a la vida, entonces debemos ser agradecidos, darle luz. Ahora, como les decía con la pregunta anterior, pues hay diferentes formas de ir a sanar esa situación o esa repetición del árbol. Por ejemplo, para alguien muy violento, uno de los actos metafóricos podría ser hacer kickboxing, podría ser, por ejemplo, si fue, digamos, en este caso, arma blanca, sí podría ser tomar un arma blanca y despedazar una fruta, ¿sí? Hacer esos pequeños actos donde cuando nosotros sentimos rabia, repetimos eso que hizo el árbol y después de que hacemos kickboxing o que hacemos este acto, digamos, con una fruta, debemos hacer un acto de amor, sembrar una planta, comernos un ponqué, comernos un caramelo, algo que nos traiga como felicidad. Pero entonces esos pequeños acticos, no podría decirles a ustedes que ese es como el acto metafórico per se. Es importante identificar muy bien qué pasó en el árbol para dar un acto más certero al caso, pero si estos como que les acabo de decir ayudan como a liberar esa ira y esa rabia y podemos hacerlo pues cuantas veces, por ejemplo el kickboxing, pues podemos tomarlo como una rutina diaria o por lo menos 3 veces a la semana que nos permita descargar esa ira. Pero siempre, digamos, termino mi kickboxing y me como un caramelo de miel y entonces ahí empiezo a sanar. Esto digamos que son mensajes que llegan muy al inconsciente, esto no es de racionalizarlo tanto, sino simplemente de dejar salir una memoria y sanarla con algo dulce después de hacerlo.
Gracias, Silvana. La siguiente pregunta la hace nuestro amigo Sony desde Chile. ¿Las creencias refuerzan los bloqueos en la información del árbol genealógico en los descendientes? Sí, digamos que las creencias hacen parte del árbol, ¿sí? Es decir, si yo hubiese nacido en algún país árabe, seguramente tendría otras creencias y vería la vida completamente diferente y vería mi propósito desde otro lugar, ¿cierto? Entonces, las creencias en general son muy limitantes, ¿sí? Hay algunas creencias que nos ayudan a ser mejores, ¿sí? Si yo creo que vengo de un árbol súper exitoso y yo quiero ser exitosa, pues es una creencia que me va a traer bien. Pero hay otras creencias, por ejemplo, religiosas, que nos limitan bastante. Digamos, una común es ganarás el pan sudor de tu frente. Entonces, si somos un árbol muy católico que nos dice que, por dicho, solo con el trabajo duro vamos a ganar, digamos, el pan, o sea, el dinero. Entonces, tal vez nosotros nos vivimos trabajando muy duro, sentimos que nos toca esforzarnos mucho y tal vez vamos a educar hacia nuestros hijos y les vamos a decir, si no tiendes la cama, no te doy el chocolate. Y empezamos inconscientemente a transmitirles esas creencias que nosotros traemos del árbol. También a veces, muchas veces decimos, es que así es la familia, así somos los Pérez, ¿sí? Así son los Gutiérrez. Entonces, vamos como inconscientemente transmitiéndole esos mensajes a nuestros hijos y es probable que esas creencias los limiten más cuando estén más grandes a cumplir sus sueños o digamos a sentir que pueden ser ellos mismos sin necesidad de repetir lo mismo que ha vivido todo el año. Gracias, Silvana. La siguiente pregunta no las hace Jessie desde México. Hola, Jessie. Ella pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad si nací el día que nació mi papá? Además, tengo su misma profesión y mi esposo nace el día que él muere. ¿Qué tengo que sanar si tengo asma por herencia? Bueno, entonces, bueno, digamos que acá eh, tu responsabilidad es, digamos que no es como que sea tu responsabilidad, pero si viniste, digamos, como que sientes que debes repetir a tu papá, sientes que debes darle vida a tu papá, que eres tú la encargada de, de hacer que lo que, como de reemplazarlo a él, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo reemplazas? De pronto escoges la misma profesión. Puede que en este momento tú digas, yo igual estoy muy contenta con mi profesión, o sea, no tengo rollo, pero tal vez puede que tú siempre hayas sentido un vacío, que digas, yo sé que yo hago esta profesión, pero hay algo en mí que no, que de verdad como que siente que siempre le falta algo. Entonces, ahí tú, por ejemplo, debes decir, ok, hay algo en mí que me está diciendo que yo debo repetir a mi papá, ¿sí? Y lo repito también a través de mi esposo. También, entonces lo traigo a la, ¿sí? Con mi esposo, porque mi esposo nace el mismo día que él muere. ¿Sí? Entonces, siempre me estoy, digamos, cargando con la responsabilidad de darle vida a mi papá. Ahora, hay que ir a revisar varias cosas del árbol, porque es posible que, que nosotros hagamos eso también por una carga de nuestra mamá, que nuestra mamá quiso inconscientemente que nosotros le diéramos vida a esa pareja. Entonces, podemos revisar si somos como muy, que a veces nos sentimos como el esposo de nuestra mamá, ¿sí? Porque nos llama constantemente a preguntarnos algo. Entonces decimos, hay algo que me hace a mí sentir que yo tengo que estar pendiente de mi mamá, que tengo que cuidarla, que tengo que proveer por ella, y no sabemos por qué viene eso de nosotros. Entonces, frente a la pregunta, de nuevo, lo que te diría es, hay que ir a revisar muy bien qué es lo que te está limitando. Si hay algo en tu vida que tú dices, oiga, esto yo quisiera cambiarlo. Y si uno lo revisa y ve que eso que uno quiere cambiar está vinculado con que me parezco a mi papá o que me tocó hacer la misma profesión o las peleas que tengo con mi pareja son las mismas peleas que tenía con mi papá, entonces yo digo, no, es que yo no peleo con mi pareja, peleo con mi papá. Y lo que hago es proyectarlo en mi pareja y de pronto mi pareja es bien distinto a mi papá, pero como hay algo en mí que él lo repite, entonces yo lo que tengo que ir a sanar es esa pelea con papá para dejar de pelear con mi pareja, ¿sí? Entonces,
No podría yo darte la respuesta ahorita exacta de qué es, porque en árbol todo tiene más información, más trabajo, pero lo que sí podría decirte es que hay muchas señales que ahí se está repitiendo algo muy puntual, entonces sí es algo que yo personalmente te invitaría a trabajar, a revisar muy bien y a revisar cómo eso te puede estar limitando para cumplir tus sueños. Gracias, Silvana. Nos vamos quedando sin tiempo y tenemos muchas preguntas que no hemos logrado terminar. Queda mucha tinta en el tintero para posiblemente una próxima oportunidad. La última pregunta nos las hace Pablo desde Argentina. ¿Es necesario comunicar a otros integrantes de la familia la información que uno reciba en este proceso de conocimiento y sanación del árbol o es puramente personal? Pues la transformación del árbol es puramente personal, ¿sí? Es un trabajo que nosotros hacemos con nosotros mismos y cuando nosotros hacemos un trabajo esperando cambios y transformaciones en otros, nos vamos a frustrar, ¿sí? Los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos y como les decía, esto es una sanación del árbol interior, no es una sanación del árbol externo, no es que el árbol vaya a cambiar, no es que si yo tengo una relación mala con mi mamá y hago terapia de árbol, entonces la relación va a ser perfecta, pero lo que sí puede pasar es que yo me voy a empezar a sentir mejor con mi relación de mamá, con mamá. Tal vez ya no voy a sentir esta angustia de querer satisfacerla a todo momento. Ahora, el árbol sí puede como decir, el árbol puede querer como saber la información, la podemos comentar, la gente puede saberla, pero solo si los otros están interesados en trabajarlo, conocerlo, pero no es como que sea necesario que el árbol lo sepa para transformar. Simplemente debemos transformar nuestro árbol interior. Gracias nuevamente, Silvana. Llegamos al final de la conferencia. Te agradecemos tu tiempo y tus conocimientos. A nuestra linda audiencia también les agradecemos su paciencia. Hoy nos acompañaron personas de Colombia, Venezuela, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, entre muchos otros países. Les recordamos que pueden ver esta conferencia en diferido en mindaliatelevisión.com y en nuestra página de YouTube. Silvana, queremos darte unos segunditos para que te despidas de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy. Espero haber dado un poco de luz, espero haberles dejado como muchas inquietudes para que vayan, revisen, para que sigan profundizando. Jodorowsky es un gran en el que pueden ir a investigar muchísimo más y pues muchísimas gracias de nuevo por estar hoy acá con nosotros. A ti nuevamente. A la audiencia, no se vayan sin dejarnos un me gusta, sin compartir este video con alguien, sin dejarnos un comentario lindo debajo de el video también. Recuerden que Mindalia Televisión es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra misión es compartir información que pueda ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta y esa es la forma en la que ustedes pueden ayudarnos. También pueden ayudarnos ofreciendo una conferencia o permitiendo que les entrevistemos. Ahora podemos hacerlo en portugués por Mindalia Televisado, en inglés por Mindalia TV English y como ya saben por Mindalia Televisión transmitimos en directo los 5 días de la semana. ¿De qué forma pueden estar con nosotros? Vayan a nuestra página web. En el tope de la página encontrarán un enlace que pone colabora con Mindalia. Este enlace los ha de llevar a un formulario que pueden llenar y nuestro equipo técnico los estaría contactando. Nuevamente, gracias por estar con nosotros como siempre. Les mandamos un abrazo gigante y hasta la próxima oportunidad.